Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados en el programa. En la primera parte vamos a conversar con Diana D'Agostino. Ella es la presidenta de la Fundación de la Asamblea Nacional. Es la esposa del actual presidente de la Asamblea, ustedes la conocen. En la segunda parte del programa vamos a conversar con Víctor Clark, quien es diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero antes quiero hacer un breve comentario, como todos los lunes, a propósito de dos decisiones que han sido adoptadas en los últimos días. Una tiene que ver pues con el decomiso de juguetes en una conocida distribuidora y que hace recordar inevitablemente los efectos del llamado DACAzo. Yo por supuesto no voy a decir que estoy en contra de que se pueda actuar contra alguna forma de especulación, si la hubiere, pero quiero también referirme al hecho de que existe una situación económica bastante complicada. Hay un dilema que tiene no solamente quien es dueño de una empresa, sino también hasta cualquier persona que tiene una propiedad. Una persona tiene un carro, tiene una vivienda y la adquirió hace 2, 3, 4, 5, 10 años a un determinado precio. Esa persona busca de protegerse, ¿verdad? Por razones de las expectativas inflacionarias. ¿Cómo hace? Bueno, trata de vender esa vivienda a un precio que le reporte una ganancia en la situación actual. Lo mismo pasa con un producto. ¿Cómo hacer, por ejemplo, con los costos de reposición? Uno se pone a veces en el lugar de los comerciantes y bueno, y también se tiene que poner en el lugar del consumidor. ¿Cómo hacer para tener una política económica que garantice que tanto el comerciante tenga a su vez la garantía de poder reponer sus productos y que el consumidor tenga también la posibilidad y la seguridad de que va a poder adquirirlos? Entonces, a veces vemos que las fallas en las políticas económicas se traducen en decisiones que afectan en primer lugar a una parte. Con estos decomisos, por ejemplo, quizás muchos niños van a tener juguetes este año y eso me parece bien, por un lado. Pero por el otro yo me pregunto, ¿qué va a pasar con los niños el año que viene? Van a haber empresas que tengan juguetes, por ejemplo. Hay una política económica destinada a mantener los empleos en esas empresas, a garantizar que los empresarios quieran invertir en Venezuela, a crear un clima de confianza. Son temas que yo creo que es importante que se reflexionen, señor presidente. Creo que es importante hacerlo más allá de las etiquetas, ¿no? Porque uno sale diciendo estas cosas y cualquiera dice, bueno, ya salió este señor aquí a defender a los empresarios especuladores. Eso se les respeta si quieren decir eso. Pero en todo caso creo que es una preocupación legítima, porque hay que ponerse también en el tema del cierre de empresas. ¿Hasta dónde decisiones de esta naturaleza ahuyentan la inversión? ¿Cuántas empresas estarán pensando abrir o no abrir el año que viene? ¿Cuántos empresarios estarán ante el temor, bueno, de que se presenten situaciones como estas en el futuro? Este es un cuadro bastante complicado y que tiene que ver no solamente con los intereses de un empresario, sino también con las fuentes de trabajo. Creo que las decisiones económicas tienen que tomarse con mucha serenidad y pensando más en sus efectos que en el efectismo. Esto con respecto al tema de los juguetes, y quiero hacer esa alerta. Y ahora el otro tema es inevitable, el de la decisión de sacar de circulación los billetes de 100 bolívares. Bueno, una decisión que yo creo que no ha sido suficientemente explicada. Hay mucha incertidumbre en la calle. La gente tiene mucho temor con respecto a la posibilidad de quedarse con dinero en la mano. Yo, por ejemplo, no voy a salir a defender a quienes hacen negocios turbios con ese dinero en la frontera o fuera del país. Ellos que respondan. Ahora, yo me preocupo, por ejemplo, por el venezolano de a pie, que tiene su platica guardada en su casa, por ejemplo. Bueno, los comerciantes, los trabajadores de la economía informal, los pequeños abasteros, los dueños de panadería. Esta mañana estábamos en una panadería y llegó una señora a comprar con billetes de 100 y por supuesto el dueño no le quiso recibir el dinero porque tiene temor a luego no poder reportar ese dinero en una cuenta bancaria si no la tiene en un banco público. Entonces, por supuesto que genera temor este tipo de decisiones. ¿Por qué 3 días hábiles nada más? Ustedes saben que se está manejando un monto, yo no sé si eso es cierto, pero lo leí en la prensa, de más de 6.000 millones de bolívares en billetes de denominación en 100 bolívares, de esa denominación de 100 bolívares. Bueno, habrá tiempo en 3 días para que la banca pública asuma la tarea de recoger todo ese dinero. ¿Qué hacer con esos venezolanos que no tengan tiempo para llevar esto a las entidades bancarias? ¿Qué va a pasar con el ausentismo laboral de todos estos días? ¿Está la banca pública en capacidad de captar todo este dinero? Aquellos que no tienen cuenta en la banca pública recibirán el mismo trato para depositar ese dinero y para recibir el equivalente en otra moneda que quienes tienen esa cuenta. ¿Por qué no se prolonga esa medida unos días más? ¿Y por qué no se involucra la banca privada, que cumple una labor también de intermediación? ¿Por qué solo se restringe a la banca pública? ¿Qué se esconde detrás de todo esto?
Creo que hay muchas explicaciones que el gobierno debería dar, sobre todo para saciar la angustia de quienes no han hecho ningún negocio turbio con billetes de 100 y que lo que han hecho es ganarse ese dinero con su trabajo y han confiado pues en el sistema monetario nacional. Creo que es una situación de angustia que el gobierno debería tratar de aliviar con decisiones correctas, con decisiones oportunas que no generen más preocupación en un venezolano que ya tiene suficiente con lo que está viviendo. Hasta aquí mi comentario de hoy.